La conferencia de Adorni. Bajan y eliminan impuestos. Ahora sí, bueno, en el reencuentro formal de este 2025, primera conferencia, el otro día fue a modo de anuncio, así que una alegría verlos a todos acá. Bueno, en primer lugar, contarles que el presidente de la Nación ha definido designar como nuevo procurador del Tesoro de la Nación a Santiago María Castro Videla. Castro Videla es un abogado especializado en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Además, es profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral y es autor de libros y decenas de artículos académicos. Así que bueno, le deseamos todo el éxito en esta nueva función y agradecemos, por supuesto, a su antecesor, Rodolfo Barra, por su aporte y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales. Bueno, en otro orden de cosas, a partir de una medida de fuerza extorsiva dispuesta por el sindicato La Fraternidad, liderada, como ustedes bien saben, por Omar Maturano, en el día de hoy 1 millón de personas perdieron la posibilidad de viajar en condiciones normales. 1 millón de argentinos que no gozan del privilegio de la casta sindical perdieron dinero, tiempo y muchos de ellos también han perdido el día de trabajo. Esta es la sexta medida de fuerza de este gremio desde que asumimos el gobierno el 10 de diciembre de 2023 y lo más paradójico es que este paro lo hacen en un contexto de baja de la inflación. Recordemos que asumimos con un 54% de inflación mayorista y hoy la última medición dio 0,8, la inflación de diciembre de 2024. Los salarios llevan 8 meses de recuperación en términos reales, en relación a, le ganaron a la inflación en los últimos 8 meses. Y el índice de pobreza se redujo 16 puntos del primer al tercer trimestre, que es la última medición con la que contamos. Este mismo gremio, que repito, hizo 6 paros en este contexto que les describí recién, a la administración de Fernández Fernández le hizo 0 paros, repito, 0 paros a la administración de los dos Fernández. Administración que se fue el último año con una inflación del 214%, la más alta del mundo y una acumulada en los 4 años de gestión que superó el 1000% de inflación. Allí no veían necesario hacer un paro, pero hoy sí. La verdad es que es difícil entender este gremio, cuáles son los intereses que defienden y cuál es la Argentina que desean vivir. Afortunadamente los argentinos ya saben quién es quién y más pronto que tarde este tipo de personajes sindicales serán parte de apenas un mal recuerdo. A primera hora del día, el Gobierno Nacional tomó la decisión de eliminar, a partir de la semana que viene, una serie de impuestos para reducir el precio de los autos y las motos. De esta manera, dejarán de existir los impuestos internos para los autos de entre 41 y 75 millones de pesos, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20%, y para los autos de más de 75 millones de pesos la alícuota se va a reducir del 35 al 18%. A partir de esta decisión se espera que el precio de venta de estos vehículos se reduzca, de acuerdo por supuesto al modelo, entre un 15 y un 20%. Por otro lado, y obviamente con el objetivo concreto de que haya opciones de vehículos más económicos, se van a eliminar también los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de bajo precio. Para esta categoría va a haber un cupo anual de 50.000 autos para ser importados. También en otro orden de temas y en línea con el objetivo de ir a un registro automotor único y 100% digital, hoy el Ministerio de Justicia cerró 155 registros automotores. Ya son 320 los registros automotores que se cerraron. Esto equivale a aproximadamente un 20% de estos espacios que no servían para otra cosa más que para
tener de víctima al contribuyente, a quien quería hacer un trámite, quitándoles no solo la libertad de elección, sino también cargándolos de burocracia y de costos adicionales que no tenían ningún sentido. Esta medida se suma a la ya anunciada decisión de simplificar y modernizar el proceso de obtención de la cédula azul, que hoy se puede obtener en menos de 5 minutos a través de la app Mi Argentina, y la libre inscripción de vehículos 0 kilómetros en cualquier registro del país sin restricción de domicilio. Ustedes, por ejemplo, puedan patentar un auto en cualquier registro del país, ateniéndose a los costos impositivos que cada jurisdicción imponga. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es una libre competencia entre las jurisdicciones y todos terminarán patentando el auto en el lugar que más les convenga y que va a ser finalmente, o lo que el sentido común indica, es que ustedes van a terminar patentando el auto en el registro automotor donde les cobren menos impuestos locales. Por último, yo ya lo hice en mis redes, expresar nuestra solidaridad, la mía en lo personal y la del gobierno en general, por los equipos de trabajo de los diferentes medios de comunicación que estaban haciendo una cobertura periodística en La Matanza y fueron agredidos por delincuentes. El Gobierno Nacional está dispuesto a brindar colaboración para mejorar la seguridad del distrito si es que, por supuesto, el distrito, la jurisdicción, se lo requiere. Quería consultarte cuál es el motivo de la salida de Barra de la Procuración y cómo queda el vínculo con el ahora exfuncionario y qué perfil buscarle el gobierno al nuevo cargo o a la nueva Procuración. Y en otro orden de temas, teniendo en cuenta que Mauricio Macri regresó de sus vacaciones y está en Buenos Aires para reunirse con el PRO, si el presidente tiene pensado aprovechar y tal vez reunirse con él y cómo está ese vínculo. Gracias. Bueno, en principio el Procurador del Tesoro lo que debe hacer es defender los intereses de la Nación y efectivamente se van cumpliendo ciclos. Uno fue el de Rodolfo Barra y el presidente cree que hoy el mejor para cubrir ese lugar ya no es más Rodolfo Barra, sino que es Santiago María Castro Videla. Para aclarar que eso, de hecho, el propio Rodolfo Barra le ha agradecido al presidente, ha agradecido a su equipo de trabajo por este tiempo compartido, así que la verdad es que no hay mucho más para decir sobre eso. Con respecto a que el expresidente Macri haya vuelto al país, pero bueno, me alegro que esté de vuelta en nuestra patria y desconozco si el presidente lo va a invitar o no, se van a juntar a sus típicas cenas de milanesas y ensaladas. La verdad es que todavía no hay nada que yo esté enterado, así que por el momento no creo que eso ocurra. Si hubo algo que no gustó o que molestó de la gestión de Barra como para que el presidente considere que hasta aquí había llegado su gestión. No, que el presidente considera que el nuevo procurador tiene más, cree que hoy puede defender mejor los intereses de la patria, del tesoro, de lo público que Rodolfo Barra, nada más que eso. Siempre dijimos lo mismo, cuando exista alguien mejor que algún funcionario, ese funcionario será reemplazado en virtud de la decisión del presidente. Manuel, bueno, con todo respeto te quería hacer una consulta en relación a una frase que preocupó, que dijo el presidente en los últimos días. En el tuit donde defiende a Elon Musk, habla de no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad, y después dice, bueno, unos insultos que no vale la pena mencionar. ¿Por qué, bueno, a qué se refiere con esto? Si vos podés explicarnos a dónde lo van a ir a buscar y qué van a hacer cuando los encuentren. No sé, a los que van a ir a buscar, porque dice que los van a ir a buscar. Bueno, en segundo lugar te quería preguntar por la marcha del sábado, cómo estaban viendo la marcha del sábado, una marcha federal convocada, digamos, por los derechos de las minorías sexuales. En principio, no tengo acá, la verdad, el textual del tuit, pero no importa, recuerdo el tuit y me parece que nosotros entendemos, por supuesto así lo entiende el presidente y es parte de nuestra agenda, eliminar o cualquier vestigio o batallar, si se quiere, contra cualquier vestigio de las ideologías de izquierda, pero desde lo
Esto desde lo ideológico es muy importante, porque el trasfondo de la izquierda es quedarse con tu propiedad privada, con tu casa, con tu empresa, con tu producido. Y más allá de que eso es la columna vertebral de la economía de mercado, digamos, que se respete tu propiedad privada, todo el que quiera ir en contra de ese derecho tuyo, nosotros vamos a batallar contra eso. Ahora, si realmente la lectura que se hizo fue de que vamos a agarrar 4 lanzas y vamos a salir a correr personas por la calle, digo, bueno, claramente eso es un infantilismo, no por vos, digamos, sino por los que pensaron eso. Pensar que el perseguir o los iremos a buscar significa efectivamente una cuestión cavernícola que no está, y que hemos demostrado además que si hay algo que no somos es un grupo de cavernícolas, sino todo lo contrario. Somos gente que queremos el progreso y queremos que Argentina finalmente despegue de los cavernícolas, ¿no? De todos estos personajes que un día te hacen un paro de trenes, una medida de fuerza que te paran los trenes, o de aquellos que toman el gobierno y te los destruyen con las banderas de la justicia social, las banderas del feminismo y las banderas de otro montón de conceptos que pueden tener un montón de, y te lo engancho tal vez con la segunda pregunta que me hiciste, pueden estar cargadas de buenas intenciones, porque de hecho cualquier defensa de un derecho, como puede ser el derecho a la vida, es totalmente genuino. De hecho, ¿cuántas veces uno se ha manifestado por derechos básicos? Así que cualquier muestra de defender derechos elementales, nosotros vamos a estar de ese lado. Nosotros lo que no vamos a permitir es que detrás de la defensa de una causa genuina, de una causa noble, como bien puede ser un colectivo, no importa, un colectivo femenino, un colectivo LGBT, lo que sea, que detrás de eso haya un negocio. De hecho, ha quedado demostrado con el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Un gran negocio de 200 o 300 millones de dólares por año, que lo único que no hacían era defender a las mujeres. Entonces, la causa era noble, pero detrás había una estructura, una corporación política amparada en el Estado y en los supuestos derechos de las minorías, y lo único que hacían era robarle plata al contribuyente para no hacer absolutamente nada, o en tal caso hacer negocios personales. Defendemos la libertad de elección de todas las personas, en lo personal y desde el conjunto del gobierno somos defensores de la libertad, lo dijimos del primer día, no, te digo más, lo decimos hace 10 años, no sé, los que nos conocen, los que nos fueron siguiendo en los medios. Lo que no somos seguidores es de los negocios detrás de esta gente que puede tener causas genuinas y causas, como te decía, nobles. Y no lo vamos a permitir. Para nosotros el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto del prójimo, defendiendo la vida, la libertad y la propiedad privada, y sin molestar a nadie. Todo lo demás, para nosotros, está en contra de lo que nosotros pensamos. Así que la marcha, por supuesto, que quien crea que puede aportar a sus libertades y haciendo una marcha, está muy bien que la haga. Y lo dijimos siempre con otras marchas, no necesariamente que estén relacionadas al colectivo LGBT+, pero sí, ya te digo, cada uno puede defender lo que quiera. Guarda cuando eso se le obliga a pagar a otro. Pero si hay alguien que defiende la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos básicos, es el presidente de la Nación. Y te digo más, quien de este gobierno no los respete los derechos básicos como los respeta el presidente, tiene que presentar la renuncia e irse a su casa, porque este es un gobierno de libertad, no es un gobierno ni de represión ni de imponer ideas sin escuchar lo que pasa del otro lado. Quiero preguntarte al respecto de lo que fueron los encuentros del staff del Fondo Monetario Internacional con equipos técnicos del ministro Caputo esta semana. Tengo entendido que el jueves va a haber una información desde la misma entidad, desde el fondo. No obstante esto, si podés darnos algún detalle cómo terminaron los encuentros, si la Argentina está cerca de conseguir un nuevo crédito y si eso sucede, ¿en cuánto podría salir el país del cepo al dólar? Y en segunda instancia, al respecto de lo que es la medida de fuerza de la fraternidad que se lleva adelante en el día de hoy, te pido
una reflexión al respecto, más allá de lo que ya dijiste al principio, y te consulto si de alguna manera el gobierno no considera ser una cuota parte responsable de lo que es la medida, teniendo en cuenta que no ha homologado acuerdos entre las partes, entre los trabajadores y el sector ferroviario. Bueno, en principio la gran mayoría de los gremios que pertenecen a la comunidad ferroviaria han aceptado las paritarias y vienen estando de acuerdo con los planteos que hacemos. A ver, nosotros entendemos lisa y llanamente que esto es un apriete de una porción de los sindicatos que intervienen, en este caso la fraternidad, es una extorsión, es una cuestión estrictamente política, además de ser una cuestión de extorsión. Te acabo de comparar un año de gobierno bajo las condiciones que te mencioné versus un año de desastre, en el año de desastre, como tantos otros, pero la verdad es que estuvieron adormecidos. Habría que preguntarle a ellos cuál es la razón de haber estado adormecidos. Y no, el gobierno no solo que no se siente responsable, sino que el gobierno hizo todo para, no ahora, digo, durante toda la gestión, para que los trenes funcionen dentro de las circunstancias heredadas con la mayor normalidad posible. El fondo, todavía no hay una fecha cierta para la firma de un posible acuerdo. El acuerdo, por supuesto que va a estar, Argentina viene, no sé si hubo otra desde nuestra historia con el fondo, desde el comienzo de nuestra historia con el fondo, creo que no hubo alguna otra vez donde el gobierno argentino hizo finalmente lo que tenía que hacer y ordenó las cuentas como las tenía que ordenar. Por lo tanto, entendemos que no va a haber inconvenientes en ese acuerdo, no hay tiempos, no hay montos definidos si es que los hay, o si es que los va a haber, y tampoco el levantamiento del cepo, ya lo dijimos, necesitamos que se den situaciones particulares que aún no están dadas. Cuando eso se dé, el cepo se va a levantar y, bueno, de hecho el presidente confirmó que indefectiblemente durante este año ese episodio va a ocurrir. En su discurso en el foro de Davos, el presidente apuntó contra el feminismo, la ideología de género y también mencionó el aborto. Inmediatamente el gobierno ya anunció que quiere avanzar para eliminar la figura legal del femicidio y también anticipó otras medidas como eliminar cupos para personas trans o personas con discapacidad. En ese sentido, quería preguntarte si también está en carpeta la posibilidad de enviar proyectos para derogar o reformar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Educación Sexual Integral. Gracias. Con respecto a lo último, pero en realidad me gustaría extenderme con respecto a la primera parte de tu pregunta. Con respecto a lo último, no hay nada en agenda, pero sí me gustaría hacerte alguna observación sobre el presidente no cuestionó el feminismo como tal, como la defensa de la mujer que seguramente tengas vos y que claramente tengo yo y que probablemente tengamos todos en esta sala y que probablemente tengan todos los argentinos de bien que habitan el suelo argentino. Pero, repito, lo que se está en contra es que detrás del feminismo haya un negocio para unos pocos y que no se defienda finalmente a la mujer. Nosotros estamos, pues me nombraste también la ley de cupo. La ley de cupo, ustedes saben que es una ley que no tiene ningún sentido y hoy el ministro Cuño en una entrevista radial, y lo ha dicho creo que en el día de ayer, yo no recuerdo, que está trabajando en algunos cambios en relación, por ejemplo, a la figura del femicidio. Nosotros entendemos que todos los seres humanos somos iguales y lo que hay que trabajar es por eso, ¿no? Es porque si matan a una mujer o matan a un hombre, ese asesino efectivamente se pudra en la cárcel y eso creo que es lo que tenemos que lograr entre todos. Nosotros estamos en contra de la discriminación. Y parte de esa discriminación se ha hecho gracias a, por ejemplo, esta ley de cupos. Mi caso, yo te hablo por mí ahora, yo creo que el 90% de las personas que tengo trabajando son mujeres. Yo no necesito ninguna ley de cupo, porque hoy quienes más me aportan y que más valor me aportan son las mujeres. Mañana
si se me ocurre o me doy cuenta que los hombres me aportan un valor adicional, las invitaré a retirarse a todas las mujeres y contrataré todos hombres. Y no debo por eso dar demasiadas explicaciones en términos de cupo. Digo, porque creo que tenemos que apuntar a que los mejores logren llegar a los mejores lugares, por una cuestión de mérito y no por una cuestión de género. La discriminación es mala en todos los órdenes y te repito, creo que es un tema que nosotros ya hemos dado nuestra posición. Después, bueno, los tiempos, la agenda del gobierno irá viendo cómo se trata cada uno de los temas, pero al revés, nosotros queremos que haya libertad y que la ley de cupos, que en definitiva es quitarle tal vez la posibilidad a un hombre de tener efectivamente un puesto que era más meritorio que lo tenga una mujer que le permitió el acceso al cupo, que eso también quitar esa injusticia, ¿no? Nosotros apuntamos a eso, a la igualdad ante la ley, que me parece que es lo que en Argentina nos desacostumbramos y que hay que volver a eso, a que todos somos iguales ante la ley. Bueno, todo indicaría, Manuel, que la marcha del sábado 1 de febrero, en protesta justamente de las declaraciones y de los debates surgidos a partir de las declaraciones del presidente en Davos, va a ser una movilización muy importante. Entonces sería bueno que quede claro exactamente qué quiso decir el presidente cuando dijo que la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, e incluso mirando a la Cámara dijo, son pedófilos. O sea, puso mucho énfasis en esa declaración. Y el hecho de que, más allá de la culpa que el mismo presidente le echó a los medios, me parece que la población no quedó conforme con las explicaciones que se dieron en el gobierno. Por eso esta pregunta, para que quede claro en qué contexto incluso se va a marchar el 1 de febrero en esta movilización para defender los derechos sexuales y la ideología de género y en fin, también para que quede claro que quiénes son los responsables de la pedofilia y del abuso infantil, que según estudios científicos no son precisamente los homosexuales, pero sí es importante que el gobierno sea bien explícito en cuanto, tanto como lo ha sido el presidente en Davos, en esta semana, para que en todo caso se siga debatiendo con otra base. El gobierno está empoderado en discursos ultraconservadores desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y es la decisión que tomó Patricia Bullrich de poner un alambrado entre Salta y Bolivia para evitar el contrabando. Quisiera saber si el gobierno avala este anuncio realizado por la ministra. En principio el gobierno avala toda la acción de Patricia Bullrich. No veo por qué el anuncio de un alambrado que puede evitar algún caso, o que pueda ayudar a defender a los argentinos, pueda generar alguna discusión. Digamos, nos parece que Patricia Bullrich está haciendo un gran trabajo y esto es parte de su gran trabajo. Así que no termino de comprender dónde podría haber un malestar con respecto a un alambrado que entiendo que va a ser además pequeño. Todo lo contrario, felicitamos a la doctora Bullrich por todo lo que está haciendo y la felicitamos además por buscar soluciones a problemas que Argentina tiene desde hace muchísimo tiempo y que con ingenio y con decisión la doctora Bullrich está
intentando mejorar un gran desastre que en materia de seguridad también nos han dejado décadas de populismo berreta, como siempre lo defino yo, ¿no? Que en el nombre del pueblo nos han destruido a todos. Con respecto a tu primera pregunta, efectivamente hubo un montón de interpretaciones maliciosas. La posición la acabo de decir, no sé si con Nicolás, de MDZ, o con Jaime, bueno, con alguno de ellos acabo de explicar que nosotros somos liberales. Y nosotros, como liberales, respetamos las decisiones en todos los ámbitos de todas las personas, incluso en cuestiones de género. Digamos, si vos te querés autopercibir hombre, mientras que no le hagas pagar ese derecho a otro o esa decisión a otro, a nosotros la verdad es que te diré, no sé, Silvio, y no habría problema con eso. Ahora, lo que está mal es que detrás de eso haya un negocio, haya un funcionario que te quiera dar un subsidio para quedarse con una parte. En eso no estamos de acuerdo. Pero mira, hablando de malas interpretaciones, efectivamente dijeron que el presidente asoció la homosexualidad con la pedofilia. Y la verdad es que lo único que hizo el presidente ahí fue mencionar un caso puntual de una pareja de americanos homosexuales que adoptaron a un niño y cometieron ese delito, explicando en esa misma exposición que detrás de una causa noble, como puede ser tu libre elección sexual, que puede ser tener de pareja a una persona de tu mismo sexo, y adoptar un niño, que es el acto de mayor amor que puede hacer un ser humano, se puede estar ocultando detrás un acto de perversión o un acto criminal, como puede ser abusar de ese niño. Entonces, es simplemente lo que el presidente marcó fue su rechazo a que un sector de la izquierda y de la izquierda más radicalizada utilice una causa muy genuina y de mucho amor y de mucha humanidad detrás de un negocio. Lo que no vamos a permitir, y es lo que quedó expreso en el discurso en el Davos, pero también en lo que habitualmente se expresa el presidente, incluso lo hago yo acá, son las versiones extremas de esta ideología que avalan comportamientos aberrantes, ¿no? Bueno, hemos visto en las redes estos últimos días videos de adultos desnudos compartiendo un espacio con niños y otro montón estamos en contra de eso, de la aberración, no estamos en contra de la elección de cada ser humano. Y la verdad es que es increíble cómo hay un sector que tergiversa los dichos del presidente para intentar atribuirle al presidente un odio o un rechazo a la elección sexual o en contra de él, su supuesto enfrentamiento con homosexuales, y no es así. El presidente defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos. Y te repito, del gobierno, quien no esté de acuerdo con respetar la elección de cada uno de los argentinos en cualquiera de sus formas, sin cercenar un derecho de otro, se tiene que ir del gobierno, porque nosotros respetamos la libertad a rajatabla. O sea, la homosexualidad no implica ser pedófilo. Obviamente que no. Perfecto. Era importante que quede claro. Porque lo aclaro, no es necesario aclarar eso, pero lo aclaramos. Ok, gracias. Le quería preguntar sobre el proyecto de ley de igualdad que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso próximamente. ¿Cuál es el contenido? Aunque se ha hablado ya durante esta rueda de prensa de algunos de estos asuntos, me gustaría saber si en ese proyecto está incluido la derogación o tocar de alguna manera el derecho al aborto, por ejemplo, que le han preguntado, pero creo que no le ha dado tiempo a responderlo. Si puede... No, dije que no era un tema que hoy estaba en agenda. Y es un proyecto que está, en tal caso, en proceso de debate. O sea que está previo a que yo te pueda dar algo, es muy anterior a que yo te pueda dar algún detalle. Pero te repito, lo que haga este gobierno en los próximos 3 años o en los próximos 7 años va a ir en línea siempre con la igualdad ante la ley, porque es lo único que garantiza
que el sistema republicano, que la república funcione y que dentro de esa república se respeten los derechos básicos como la vida o la propiedad o la propia libertad. Entonces, todo lo que te topes de medidas de este gobierno y de proyectos que impulsa este gobierno va a ir en línea con eso, con defender a los argentinos, con hacerlos iguales ante la ley. Queremos que sea efectivamente los argentinos tengan igualdad de trato ante la ley y todo lo que haga este gobierno va a ir en línea con eso. Nada vas a ver que vaya en contra o en paralelo a eso. Sí, pero mi pregunta un poco va si, la libertad avanza, si ustedes como gobierno estarían dispuestos a apoyar una derogación o un fin del derecho al aborto en Argentina, Es que por un lado. No está ni en agenda. No está ni en la agenda. No. O sea que eso, bueno, podemos pensar entonces que no lo tienen en la agenda, perfecto, confirmado. Y también me gustaría preguntarle sobre el anuncio que hizo el ministro de Justicia en los últimos días sobre la posibilidad de eliminar del Código Penal el término de feminicidio. Me pregunto cómo pueden eliminar del Código Penal esto, cuál es el trámite, porque tengo entendido, y usted corríjame por favor porque no soy de aquí, puedo estar equivocada, que tiene que pasar por un trámite en las dos cámaras y que eso tampoco es tan sencillo. Y además, ¿por qué eliminar un término que está, digamos, avalado por las Naciones Unidas, por los organismos internacionales y que se ha llegado a él a partir de hechos evidentes de que el asesinato a las mujeres solo por ser mujer se califica de feminicidio, no por ninguna otra causa que puede ser un robo o Sí. cualquier otro hecho? Mira, la verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Creo que, repito, estamos trabajando porque todos los argentinos seamos iguales, se nos trate igual frente a la ley. Y esto va en línea con eso, no va a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario. Cuando en esta misma sala de conferencias hace varios meses anunciamos el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tenía 1.004 empleados y que se gastaban 300 millones de dólares por año en los derechos de la mujer. El primer año que lo eliminamos, nuestro primer año de gestión, los femicidios denominados así como el asesinato de mujeres, ha bajado. Bajaron los femicidios, no necesitamos Ministerio de la Mujer. Y tantas otras cosas que hacen a mí, digamos, tal vez lo que hay que preguntarse es qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos de literarias o en términos de gramática o en términos de una palabra. Entonces, nosotros creemos que es mucho más profundo y que hay que entender que los seres humanos, sean hombres o mujeres, una de los derechos esenciales que adquieren cuando la mujer concibe es la vida. Lo que hace la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. Como no hace la defensa de la mujer hablar con la E, o no hace la defensa de la mujer cualquier otra cosa que hemos visto en el último año. Así que somos férreos defensores de la igualdad ante la ley y de que somos todos iguales y que una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que una vida que se pierde de género masculino. Déjeme aprovechar ya que… Pero cómo no. Por favor. Bueno, le quería también, muy brevemente, que me diga qué podría responder al Gobierno de Bolivia a partir de las quejas que ha presentado por la decisión o por el anuncio que se han hecho en estos días de levantar una valla de alambre en la frontera. Y por último, le quería hacer una reflexión que venía conversando con el colega Olivier, que es también periodista extranjero, que como yo lleva pocos días en el país y nos ha llamado a los dos la atención algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años, y es mucha indigencia, muchas personas en la calle. Entonces estábamos pensando en de alguna manera escuchar su opinión sobre si cree que esto es un efecto colateral
de las políticas liberales que se están implementando y, de alguna manera, del plan de ajuste que ha impuesto el Gobierno en este último año, y cómo desde el Gobierno podría resolverse este problema, que es muy visible y que a nosotros, al menos después de años sin visitar la Argentina, nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, es bueno es buena la experiencia que viviste, porque efectivamente después de muchos años, cuando no estuviste en la Argentina, te pasa lo que te pasó a vos o a ustedes, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo, en el último siglo y medio, termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona de un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo, y no es ni más ni menos que eso. Así que lo que te sorprendió a nosotros es una realidad que venimos viviendo desde hace un cuarto de siglo. De hecho, te invito a que por favor, a partir de ahora, vengas seguido a la Argentina, porque te vas a dar cuenta que las políticas, este gobierno liberal, vos dijiste políticas liberales, nosotros somos un gobierno liberal en todos los ámbitos, esa pobreza, en los últimos indicadores que los di en el inicio de mi conferencia de hoy, efectivamente lo que muestran es que la economía efectivamente se reactivó, que los salarios hace 8 meses que le están ganando la inflación y que han mejorado con esto, por supuesto, el poder adquisitivo, que las expectativas de la gente se han modificado sustancialmente y de manera positiva en el último tiempo, y que efectivamente estos índices que vos marcás, la indigencia casi que se redujo a la mitad y la pobreza tuvo un descenso de, depende de qué punta tomes, pero en promedio unos 16 puntos. Así que, pero es muy interesante lo que decís, porque ¿cuándo fue la última vez que habías venido a la Argentina? Hace 10 años, y yo estuve antes del gobierno de Macri. Antes del gobierno de Macri, estuve antes. Bueno, sí, en 10 años, hará 12. Mira, en 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios, récord por lo malo, pero que los dejaron en el 214% anual. Aumentó la violencia, aumentó la criminalidad, gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer, gente que emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron 13 puntos del producto de moneda, terminándola de pulverizar y pagando gran costo inflacionario cuando nosotros asumimos. Llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado, y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres, y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres, y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían todos los días. Entonces, cuando vos no venís por 10 años a la Argentina y te gobierna, y venís de otros 10 años de gobierno populista anterior a la última vez que habías venido a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, que el populismo te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, que el populismo lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener, y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor. Y nosotros lo único que estamos haciendo con las medidas liberales, como lo definiste vos, que es mucho más amplio que eso, es simplemente hacer que todos aquellos que se fueran, cuando se empiecen a acostar en la almohada, empiecen a pensar en querer volver a la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias. Tras la primera conferencia de Adorni del 2025, se han reportado las últimas novedades y han quedado aclaradas dudas que tenían algunas personas respecto al discurso de Milei en Davos, con respecto a la comunidad LGTB, el feminismo, la ley del aborto, la valla entre Salta y Bolivia y posiciones en funciones públicas.